Benedicto XVI, el Papa emérito de 95 años, falleció esta mañana en uno de los monasterios del Vaticano donde residía tras su renuncia al papado en el año 2013. Así lo dio a conocer hace minutos la oficina de prensa del Vaticano a través de una nota en la que expresa: con pesar, doy a conocer que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 horas en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. Apenas sea posible, se proporcionará mayor información, fueron las palabras de Matteo Bruni, el director de prensa de la oficina de la Santa Sede. Días atrás se conocía que la salud de Benedicto XVI había empeorado. De hecho, el propio Papa Francisco había compartido públicamente esta noticia y el 28 de diciembre había invitado a rezar por Benedicto XVI, que se encontraba en un estado de enfermedad avanzado. Y como decíamos entonces, en los últimos minutos se conoció esta noticia: murió Benedicto XVI. Joseph Ratzinger, ese era su nombre, ocupó el trono del Vaticano durante 8 años y renunció en el año 2013. Su elección como papa había sido realizada el 19 de abril del 2005. Entonces tenía 78 años y había sido estrecho colaborador de Juan Pablo II desde comienzos de los años 80. Sus primeras palabras desde la ventana que da a la plaza de San Pedro, ya como Papa Benedicto XVI, habían sido: queridos hermanos y queridas hermanas, después del gran Papa Juan Pablo II, los cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador en la viña del Señor. Pero casi 8 años después, la noticia de su renuncia sorprendió al mundo entero. Fue el 28 de febrero del 2013, realizando una acción que no sucedía desde el siglo XIII. Ningún papa había renunciado, solo dejaban su cargo por el fallecimiento. Y esta noticia sorprendió realmente a todo el mundo, no solo a la Iglesia Católica, sino a los líderes de los distintos países y a fieles a lo largo de todo el mundo. Eso fue lo que desencadenó en la elección de Jorge Bergoglio como Papa Francisco a partir del año 2013. Desde ese momento, Benedicto XVI pasaba sus años de retiro en una residencia en el interior del Vaticano, a muy pocos metros del Papa Francisco. No padecía ninguna enfermedad severa, solo la condición deteriorada de su salud de una edad avanzada. Progresivamente había ido perdiendo la movilidad y también la voz, y eso hacía que se limitaran paulatinamente sus apariciones públicas y también su participación en distintos oficios religiosos. La única vez que dejó el Vaticano desde su renuncia fue para visitar a su hermano George en Alemania en el año 2020, poco tiempo antes de que su hermano falleciera. Hay que decir también que durante el pontificado de Benedicto XVI debió enfrentar distintas crisis. Entre ellas, recordarán, una de las más graves tuvo que ver con el escándalo producido por delitos de abusos sexuales a menores por parte
de integrantes de la Iglesia Católica en distintos lugares del mundo. Y fue Benedicto XVI quien tomó las primeras medidas para lidiar con estos casos, intentando hacerlo de un modo más efectivo. Pero antes de ser elegido papa ya enfrentaba una campaña en su contra y tuvo que continuar con ello también durante su papado. Alerta entonces, esta es la información de hace apenas unos minutos que llegan del Vaticano mientras compartimos la imagen en vivo de la Plaza San Pedro con fieles de todo el mundo que se están enterando en estos minutos también del fallecimiento de Benedicto XVI, que residía allí en el Vaticano desde el año 2013, cuando había presentado su renuncia. Y allí lo vemos también en una de las imágenes con el Papa Francisco, que días atrás había enviado un mensaje a todo el mundo y a los fieles, sobre todo de la Iglesia Católica, para rezar por la salud de Benedicto XVI, quien finalmente esta mañana, y de acuerdo a la confirmación de la Oficina de Prensa del Vaticano, falleció a los 95 años. Joseph Ratzinger, así era su nombre. Nació el 16 de abril de 1927. Fue bautizado ese mismo día. Y en su familia, una familia de profunda fe cristiana, fue considerado un privilegio el nacimiento de ese niño que se convertiría luego en uno de los papas, en uno de los máximos referentes de la Iglesia Católica a nivel mundial y además siendo uno de los que presentara su renuncia, de los pocos que han presentado su renuncia en la historia de la Iglesia Católica. Esto sucedió en el año 2013. Decíamos entonces que nació en el año 1927 y pasó su infancia y adolescencia en una pequeña localidad que se llama Traunstein, en la frontera con Austria. Allí recibió su formación cristiana, humana y cultural, y a lo largo de su juventud